Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Soldado del Imperio y soldado de Cristo, San Martín de Tours nos dejó una de las imágenes más tiernas del Evangelio: compartir su capa con un tobre en medio del frío. Ese gesto sencillo se convirtió en símbolo eterno de la caridad cristiana. Su vida fue un camino de servicio, humildad y amor por los más necesitados. Hoy celebramos al santo que convirtió la compasión en su bandera. Hola, hoy nos adentramos en la figura de San Martín de Tours. Hola, un personaje fascinante. Sí, ¿verdad? Muchos le conocen por esa imagen, la del soldado partiendo la capa. La imagen icónica, sí. Pero esa es solo una pequeña parte. Su vida y su impacto, son enormes y llegan hasta hoy. Mucho más complejos de lo que parece a simple vista. Exacto. Y tenemos bastante material para explorar, ¿eh? Hay biografías antiguas, como la de Sulpicio Severo, su discípulo. Que es fundamental, sí. Luego análisis históricos, claro, apuntes sobre cómo influyó en el arte, en las costumbres. Incluso leyendas curiosas como su relación con Buenos Aires, por ejemplo. Eso es. Así que la idea hoy es, ir un poco más allá de esa capa, ¿no? Intentar entender su influencia real y separar un poco el grano de la paja, la leyenda, de los hechos. Vale, vamos a desgranar esto. Me parece un buen enfoque. Es que es una figura cuya fuerza ha perdurado siglos, es increíble. Totalmente. Y Sulpicio Severo, como decías, es clave. Su biografía es la fuente principal que tenemos. Pero ojo. Hay que leerla con cuidado, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que es una hagiografía. El objetivo de Sulpicio era clarísimo: resaltar la santidad de Martín. No buscaba hacer un retrato histórico objetivo como lo entendemos hoy. Quería presentar un modelo a seguir, un ejemplo de virtud. Eso es. Tenía una intención edificante, digamos. Entendido. Pues empecemos por ahí, por el momento estrella, la capa. El episodio de Amiens. Sí, en Amiens. Invierno del 335 más o menos, ¿no? Un frío que pelaba. Eso dicen las crónicas, ¿sí? Martín es soldado. Se topa con un mendigo aterido de frío. Y él, corta su capa militar, la clámide. Con la espada, sí, por la mitad, y le da una parte al hombre. Y lo curioso es que Martín en ese momento ni siquiera estaba bautizado. Era catecúmeno, sí. Estaba preparándose para el bautismo. Y parece que algunos compañeros incluso se rieron de él. Por verle con media capa, vamos. Sí, Sulpicio lo cuenta. Pero lo realmente potente viene después, esa misma noche. La visión, ¿verdad? Exacto. Según Sulpicio, Martín sueña que Cristo se le aparece y va vestido con esa media capa que él había dado. Madre mía. Y Cristo les dice a los ángeles que le rodean: Martín, que todavía es catecúmeno, me ha cubierto con este manto. ¡Qué fuerte! ¿Y esa media capa? Ese trozo de tela, la capela, en latín, se convirtió en una reliquia importantísima. Los reyes francos, los merovingios, la guardaban como oro en paño. La capella. Sí, capela. Y de ahí, fíjate qué curioso, de guardar esa capela, viene nuestra palabra capilla. ¿No me digas? ¿El lugar donde se guardaba la reliquia? Exacto. El oratorio, o el lugar donde se custodiaba la capella, pasó a llamarse así. Lo fascinante aquí es cómo un gesto de caridad acaba dando nombre a un tipo de edificio religioso. Vaya, qué conexión más directa. Impresionante. Pero, a ver, ¿quién era este Martín antes de ser soldado y de la capa? Sabemos que no era de la Galia originalmente. No. Nació bastante lejos, en Panonia. Lo que hoy sería Hungría, más o menos. ¿Y la fecha? Porque he visto que baila un poco. Sí, hay cierta discrepancia. Pudo ser hacia el 316, 317 o quizás algo más tarde, cerca del 336. No está del todo claro. Vale.
Y de familia pagana, ¿no? ¿Su padre era militar? Sí, tribuno militar. Y aunque nació en Panonia, pasó la infancia en Pavía, en Italia. Y parece que desde muy joven ya apuntaba maneras. Hacia el cristianismo, quiero decir. Sí. Cuentan que con solo 10 años pidió ser catecúmeno y a los 12 ya soñaba con ser ermitaño. Pero el ejército se cruzó en su camino. Exacto. El destino familiar, o más bien imperial. A los 15 años tuvo que alistarse sí o sí. Obligado. Sí, había un edicto que obligaba a los hijos de veteranos a seguir la carrera militar. No tuvo opción. Y no en cualquier sitio, ¿eh? No. Entró en la caballería de la Guardia Imperial. Sirvió bajo los emperadores Constancio II y luego Juliano. El que luego llamarían el apóstata. El mismo. O sea, que Martín formaba parte de la élite militar del imperio. No era un soldado cualquiera. Pero incluso ahí, en ese ambiente tan militar, ya se notaba que era diferente. Totalmente. Hay una anécdota que cuenta Sulpicio que a mí me parece muy reveladora. ¿Cuál? La de su siervo, su asistente personal. Dice Sulpicio que Martín le trataba como a un hermano. Le limpiaba él las botas, comía con él. El amo sirviendo al siervo. Algo así. Y esto, ojo, antes de ser bautizado formalmente. Ya tenía esa inclinación a la humildad, a la austeridad, a la bondad. Destacaba en medio de la vida militar. Sulpicio llega a decir que parecía más monje que soldado. Es que esa tensión estaba ahí. Y claro, llegó un momento en que estalló. El enfrentamiento con Juliano. Eso es. Cerca del año 356, en Worms, estaban en vísperas de una batalla contra los germanos y el César Juliano iba a repartir el donativum, una paga extra. Lo típico para animar a las tropas. Exacto. Y Martín se planta delante de Juliano y le dice algo así como: «Hasta hoy te he servido a ti, permíteme ahora servir a Dios. Yo soy soldado de Cristo, no me es lícito combatir». Madre mía, hay que tener valor para plantarle cara así a Juliano. Precisamente a Juliano que, como sabemos, intentaba restaurar el paganismo y no tenía ninguna simpatía por los cristianos. Fue un acto de objeción de conciencia muy valiente. Me imagino la reacción de Juliano. Pues le acusó de cobarde, claro. De tener miedo a la batalla del día siguiente. ¿Y Martín? Su respuesta fue aún más audaz. Le dijo que estaba dispuesto a ir en primera línea al día siguiente, pero desarmado. ¿Desarmado? Sí, protegido únicamente por la señal de la cruz. Una apuesta, casi suicida, ¿no? Desde luego. ¿Y qué pasó? Pues que no hizo falta. Al día siguiente, de forma inesperada, los germanos pidieron la paz. No hubo batalla. Anda. Claro, muchos interpretaron esto como una señal divina. Una victoria sin sangre gracias a la fe de Martín. Y supongo que después de eso consiguió dejar el ejército. Poco después, sí, obtuvo la licencia militar. Y a partir de ahí, empieza otra etapa de su vida. Busca una guía espiritual. Y encuentra a San Hilario de Poitiers. Exacto. Una figura importantísima en la Galia de la época. Obispo de Poitiers, gran defensor de la ortodoxia frente al arrianismo. El arrianismo, esa corriente que negaba la plena divinidad de Cristo, ¿no? Que causó muchas divisiones. Esa misma. Hilario fue un pilar contra esa doctrina. Y vio algo en Martín. Quiso ordenarle diácono. Pero Martín no aceptó. Por humildad, parece ser. Solo aceptó ser exorcista, que era una orden menor en la jerarquía. Y luego viajó, ¿no? Fue a ver a sus padres. Sí, intentó convertir a su familia. Logró que su madre se hiciera cristiana, pero su padre, el veterano militar, se mantuvo pagano. También tuvo problemas con los arrianos en otras zonas. Sí, en Iliria, la región de los Balcanes. Se opuso a ellos abiertamente y acabó siendo azotado y expulsado. Parece que no se callaba. Buscaba algo más, quizás una vida más retirada, más ascética. Todo apunta a eso. Probó la vida de ermitaño, primero cerca de Milán. Pero el obispo de allí, que era arriano, Auxencio, le echó. Y se fue a una isla. Sí, a Gallinaria, una islita diminuta en la costa de Liguria, en Italia. Allí vivió un tiempo en plan asceta total, comiendo raíces. Hay una historia que dice que se envenenó comiendo el éboro, una planta tóxica, y se curó milagrosamente a sí mismo. Uf, experiencias duras. Sí, pero seguramente le curtieron y le prepararon para lo que vendría después, que fue algo muy importante. Fundar un monasterio. Exacto. Hacia el 361, cerca de Poitiers, con el apoyo de San Hilario, funda Ligugé. El primer monasterio de la Galia o incluso de Europa Occidental.
Se considera el primer monasterio documentado en esta parte de Europa, sí. Un hito fundamental en la historia del monacato occidental. Ligouché se convierte en un centro importante. Sí, un foco de vida comunitaria, oración, ascetismo, pero un modelo un poco diferente al oriental. Quizás más integrado en la sociedad local gracias a la influencia de Hilario. Y Martín pasa allí varios años. Hasta que... Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, año 371. Muere Liborio, el obispo de Tours. Y la gente de Tours piensa en Martín. Ya tenía fama de santo, de hombre de Dios. Claro, su fama se había extendido. Pero sabían que él, por su humildad, probablemente no aceptaría el cargo. Así que... ¿Le tienden una trampa? Una artimaña, sí. Un ciudadano de Tours va a Ligouché y le dice a Martín que su mujer está gravísima, moribunda, y que necesita su bendición urgentemente. Y Martín, claro, va. Va a Tours y cuando llega se encuentra con que no hay ninguna enferma, sino una multitud aclamándole y pidiéndole que sea su obispo. Vaya encerrona. Fue una elección popular, aclamado por la gente. Pero no todos estaban de acuerdo. Hubo oposición. ¿Dentro del clero? ¿Por qué? Sí, algunos obispos de la zona se oponían. Las fuentes dicen que por su aspecto. Su aspecto. Sí, decían que era despreciable, que iba con la vestimenta sucia y el pelo en desorden. Hombre, no era la imagen típica de un obispo de la época, supongo. No, chocaba con la idea de dignidad episcopal que tenían algunos. Pero seguramente había algo más. Quizás su rigor monástico, su estilo de vida tan austero, podía resultar incómodo para un clero más acostumbrado a otro estatus, ¿no? Claro, podía ser visto como un reproche viviente. Posiblemente. El caso es que hubo tensión en la consagración. Y aquí viene otra anécdota curiosa. A ver, durante la ceremonia, el lector encargado de leer los salmos, al abrir el libro al azar, leyó un versículo del Salmo 8 que dice: «De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo». Y resulta que uno de los obispos que más se oponía a Martín se llamaba, casualmente, Defensor. No me digas, defensor, enemigo, vengativo. Exacto. La gente lo interpretó como una señal divina clarísima contra los opositores, y parece que la resistencia se vino abajo. Martín fue consagrado obispo, casi a la fuerza, pero obispo al fin. Y uno podría pensar, bueno, ahora tendrá que cambiar, adaptarse al cargo. Pues no, para nada. Mantuvo su estilo de vida monástico siendo obispo. ¿Cómo hizo eso? Fundó otro monasterio, Marmoutier, que significa monasterio mayor, justo al otro lado del río Loira, enfrente de Tours, y se fue a vivir allí con sus discípulos. O sea, no vivía en el palacio episcopal, no, vivía en Marmoutier, en una celda de madera. Era una comunidad bastante grande, unos 80 monjes, vida muy austera, pobreza total, nada de propiedad privada, oración constante, comidas muy frugales después del ayuno. Vestidos con piel de camello, dicen. Sí, una vestimenta muy básica. Y se dedicaban mucho a copiar manuscritos. Los scriptoria de Marmoutier fueron muy importantes para la conservación de textos sagrados y clásicos. ¿Qué labor cultural tan relevante además de la religiosa? Sin duda. Y hay algo distintivo de Marmoutier respecto a otros modelos monásticos. De allí salieron muchos obispos para otras diócesis de la Galia. Martín no solo introdujo el monacato, sino que lo conectó con la estructura jerárquica de la Iglesia de una forma nueva. Y como obispo no se quedó encerrado en el monasterio, fue muy activo. Sobre todo en la evangelización de las zonas rurales de la Galia, donde el paganismo seguía muy arraigado. Ahí fue donde tuvo fama de actuar de forma bastante directa. Sí, Sulpicio Severo cuenta que Martín no se andaba con rodeos. Destruía templos paganos, derribaba a ídolos, cortaba árboles considerados sagrados. Los edificios impíos, como los llama Sulpicio. Exacto. Y su biografía está llena de anécdotas sobre esto, muchas veces acompañadas de milagros que, según Sulpicio, convencían a la población local. La historia del pino sagrado es muy famosa. Sí. Los paganos le retan: si tu Dios es tan poderoso, ponte debajo del árbol mientras lo cortamos, y si no te aplasta, creeremos. Martín acepta, se pone debajo, qué peligro. ¿Ya ves? Empiezan a cortar el pino, que se inclina peligrosamente hacia Martín. Él hace la señal de la cruz y ¡zas! El árbol cae justo hacia el lado contrario, sin tocarle. Y los paganos se convierten, claro. Según la historia, sí.
Hay otras parecidas, un templo pagano que incendia, pero las llamas respetan la casa de un cristiano vecino después de que Martín se suba al techo a rezar, ángeles que le ayudan a destruir otro templo ante la resistencia de la gente. Estos milagros, estas demostraciones de poder, eran parte de su método evangelizador, digamos. Totalmente. Para Sulpicio, los milagros eran la prueba del poder de Dios actuando a través de Martín. Narra muchísimos curaciones de paralíticos, leprosos, ciegos, exorcismos espectaculares, incluso resurrecciones, ¿no? Sí, Sulpicio cuenta la resurrección de un catecúmeno en Ligugé y la de un esclavo que se había ahorcado. Historias muy impactantes. Claro, con estas historias no me extraña que su fama de santidad y de poder, de taumaturgo, se extendiera tantísimo. Se extendió como la pólvora por toda la Galia y más allá, ya en vida. Y vivió muchos años, ¿verdad? Fue una vida larga. Sí, murió ya muy anciano. Hacia el año 397. Tendría unos 80 años. ¿Dónde murió? En Candes, una localidad donde había ido a poner paz entre clérigos que andaban peleados. Murió, digamos, en acto de servicio. ¿Y su funeral? El 11 de noviembre fue multitudinario, acudió gente de todas partes. Y aquí surge otra disputa. ¿Entre quiénes? Entre la gente de Poitiers, donde había fundado Ligugé y había sido discípulo de Hilario, y la gente de Tours, de donde era obispo. Ambos querían quedarse con sus reliquias, con su cuerpo. Una disputa por los restos, algo bastante común con los santos importantes. Sí, y cuentan las crónicas, con un punto casi cómico, que los de Tours fueron más listos o más rápidos. ¿Qué hicieron? Mientras los de Poitiers vigilaban la puerta principal, los de Tours sacaron el cuerpo por una ventana que daba al río Loira, lo metieron en una barca y se lo llevaron remando a toda prisa hacia Tours. ¿Se lo robaron, vamos? Bueno, se lo llevaron. Lo enterraron en Tours y su tumba se convirtió casi inmediatamente en uno de los grandes centros de peregrinación de Europa. Y esa fecha, el 11 de noviembre, el día de su entierro, se convirtió en su fiesta. Exacto. San Martín de Tours, 11 de noviembre. Y es una fecha muy señalada. Fue el primer santo no mártir en tener una fiesta litúrgica universal, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Antes, las fiestas solían ser para los mártires. Martín abre el camino a la veneración de santos confesores, los que demostraron su fe con su vida, y no necesariamente con la muerte violenta. Y el 11 de noviembre caía en una época clave del año. Claro, mediados de noviembre. Era el final de las cosechas, de las labores agrícolas importantes, una especie de cambio de ciclo o año nuevo para el mundo campesino. Y también marcaba el inicio de un periodo de ayuno, ¿no? Sí, la llamada Cuaresma de San Martín. Eran 40 días de ayuno y penitencia antes de Navidad. De hecho, se piensa que este periodo pudo ser el origen del Adviento que celebramos hoy. O sea que la figura de Martín fue clave para cristianizar el calendario rural, las estaciones. Exacto. Y muchas costumbres populares se asociaron a esta fecha. Ahí entra lo del cerdo, ¿no? El famoso refrán, a cada cerdo le llega su San Martín. Efectivamente, el 11 de noviembre era, tradicionalmente, el día de la matanza del cerdo en muchas regiones de Europa. ¿Por qué justo ese día? Pues porque era la última gran comida con carne antes de empezar esa larga Cuaresma de San Martín. Había que aprovechar la carne fresca y las reservas antes del ayuno. ¿Y también se probaba el vino nuevo de la cosecha? También. Era una fiesta de abundancia antes de la austeridad, y muchas de estas tradiciones han llegado hasta hoy, de una forma u otra. En Alemania y los Países Bajos, la fiesta de los niños con farolillos, la Laternenfest. Sí, con hogueras, canciones, dulces. En España, pues, todavía se hacen matanzas en torno a San Martín, o los magostos en Galicia y otras zonas, la fiesta de los humanitarios en Asturias. ¿Y estas costumbres tienen un origen pagano, quizás? Es muy probable. Rituales relacionados con el fin de la cosecha, la fertilidad, el fuego, que la Iglesia, de forma inteligente, canalizó y cristianizó a través de la figura de un santo tan popular como Martín. Y en España, además, la matanza del cerdo tenía otra connotación, ¿no? Sí, en la Edad Media, sobre todo, comer cerdo públicamente en San Martín era una forma de diferenciarse, de afirmar la identidad cristiana frente a las comunidades judías y musulmana que no comen cerdo por precepto religioso. Un elemento de reafirmación cultural y religiosa. Fíjate, el legado de Martín es inmenso. Apabullante. Piensa que en la Edad Media, la peregrinación a su tumba en Tours era casi tan importante como ir a Roma o a Santiago de Compostela. Miles y miles de personas. Sí.
y su historia se difundió enormemente gracias a textos como La leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que recopilaba vidas de santos llenas de milagros. Y su nombre está literalmente por todas partes. Miles de pueblos, ciudades, iglesias. Solo en Francia hay más de 400 localidades llamadas Saint Martin y miles de iglesias dedicadas a él. Y en España también muchísimas. Y los apellidos Martín, Martínez son de los más comunes. Claro. Tenemos ejemplos arquitectónicos preciosos dedicados a él. San Martín de Fromista, en Palencia, una joya del románico, iglesias en Salamanca, Segovia, Sevilla. Su presencia es enorme. Aunque esta visión de los santos, tan llena de milagros y leyendas, luego se matizó, ¿no? Sí, claro. La Reforma Protestante criticó mucho el culto a los santos y las reliquias, y el Concilio de Trento, la respuesta católica, intentó poner un poco de orden, depurar excesos, centrarse más en el ejemplo moral, aunque la devoción popular siguió su propio camino en muchos casos. Y en el arte, ¿cómo se le suele representar? Ya hemos dicho que la capa es lo principal. Sin duda, la imagen del legionero romano a caballo, joven, cortando la capa roja con la espada para dársela al mendigo, es la más icónica, la que todo el mundo reconoce. Pero también como obispo. Sí, como obispo ya mayor, a veces con báculo y mitra, y a veces tiene un atributo curioso, una oca. Una oca. ¿Por qué? Parece que por la coincidencia de su fiesta, el 11 de noviembre, con la época de la migración de las ocas salvajes. Es un detalle folclórico, digamos. Y se representan escenas de su vida, claro. Sí, además de la capa y el sueño con Cristo, a veces se representa la llamada Misa de San Martín, donde se cuenta que una bola de fuego descendió sobre su cabeza mientras celebraba la Eucaristía. O el milagro del pino derribado, curaciones. Tenemos ejemplos maravillosos en escultura y pintura. Pienso en el Greco, por ejemplo. Sí, el Greco tiene un San Martín partiendo la capa magnífico. Pero hay muchísimos más. Simone Martini en Italia, vidrieras como las de la Catedral de Chartres. Su imagen está por todo el arte europeo. Parece un santo universalmente admirado. Pero antes mencionaste una historia curiosa en Buenos Aires. Un santo un poco incómodo allí. Sí, es una anécdota o leyenda muy conocida en Argentina sobre cómo fue elegido patrono de Buenos Aires en 1580, poco después de la fundación de la ciudad. ¿Qué pasó? Cuentan que los miembros del Cabildo, el ayuntamiento de la época, hicieron un sorteo para elegir al santo patrono. Metieron varios nombres en un sombrero y salió San Martín de Tours. Y no les gustó. La leyenda dice que no les hizo mucha gracia. Supuestamente porque era francés, aunque nació en Panonia y vivió en la Galia antes de que existiera Francia como tal, y ellos preferían un santo español. Hay que pensar que el conflicto entre España y Francia vendría después, pero bueno. ¿Y qué hicieron? Repitieron el sorteo y volvió a salir San Martín. Anda, ¿lo repitieron una tercera vez? ¿Y salió San Martín de nuevo? Así que ya la tercera dijeron, vale, es voluntad de Dios, y lo aceptaron como patrón. ¿Y es cierta esa historia del sorteo repetido? Pues probablemente sea una leyenda. Martín era un santo muy venerado en España en esa época, especialmente en el País Vasco, de donde era el fundador de Buenos Aires, Juan de Garay. Así que elegirlo patrono no era nada raro. Quizás la leyenda surgió después, ¿no? Es posible. Lo que sí parece cierto es que, con el paso del tiempo, el patronazgo de San Martín en Buenos Aires como que perdió fuerza popular. ¿Por qué? Bueno, la gran fiesta anual, el 11 de noviembre, que financiaba el Cabildo con procesión, corridas de toros, juegos, decayó mucho tras la independencia y la disolución del Cabildo. Y luego, la llegada masiva de inmigrantes italianos y españoles a finales del 19 y principios del 20 trajo consigo otras devociones más cercanas a ellos, santos italianos, vírgenes españolas. O sea que es el patrón oficial, pero quizás no el más querido o popular. Algo así. De hecho, tardaron muchísimo en construirle una iglesia parroquial importante. La actual Catedral Metropolitana tiene una capilla dedicada a él, pero la iglesia de San Martín de Tours en el barrio de Palermo es relativamente reciente, de los años 30 del siglo XX, y no es de las más grandes. Es curioso ese contraste. Patrón oficial, pero con una presencia popular más discreta. Es un caso interesante, sí, de cómo las devociones cambian, evolucionan con la historia, con los movimientos de población, con los cambios políticos. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos llevamos de este recorrido por la vida y el legado de San Martín? Está claro que es mucho, muchísimo más que el hombre de la capa. Desde luego. Quizás un par de ideas clave.
Primero, su papel fundamental como pionero del monacato en Occidente. No fue solo un obispo caritativo, fue un constructor de comunidades monásticas que marcaron Europa. Totalmente de acuerdo. Un puente entre el monacato oriental y el occidental que estaban haciendo. Segundo, la potencia de ese gesto de la capa, que no solo fue un acto de caridad, sino que tuvo consecuencias, hasta lingüísticas. Esa palabra, capilla, que usamos todos los días. Sí, es un ejemplo perfecto de cómo un hecho concreto puede dejar una huella duradera e inesperada. Y tercero, la profundidad de su legado cultural. Cómo se infiltró en el calendario, en las costumbres populares, en los nombres de lugares, en los apellidos. Su presencia sigue ahí, aunque a veces no seamos conscientes. Exacto. Martín encarna muchas de las tensiones y transformaciones de su época. El paso del paganismo al cristianismo, el conflicto entre la vida militar y la religiosa, la relación entre el ideal monástico y la estructura de la Iglesia. Y la historia de su culto es un espejo de cómo ha evolucionado la religiosidad y la cultura popular en Europa durante siglos. Y para terminar, quizás una pregunta para que quede flotando. Aunque hoy la devoción explícita a San Martín quizás no sea la que fue en la Edad Media, ¿de qué maneras inesperadas sigue presente su figura o su legado en nuestra cultura actual? Buena pregunta. Quizás, como decíamos, en la estructura del Adviento, que pronto empezará, o en alguna fiesta local que celebramos sin saber bien su origen, o simplemente, cada vez que entramos en una capilla sin darnos cuenta, estamos evocando, de alguna manera, ese gesto de un soldado en Amiens hace casi 1700 años. Ahí lo dejamos. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.